Madre mía, Can Yaman y Demet Özdemir. No me vais a creer lo que está pasando, porque esto es un salseo gordo, gordo. Resulta que Demet Özdemir, sí, la ex de Can Yaman, ha tenido un gesto que ha dejado a muchísima gente con la boca abierta. Nadie se lo esperaba, de verdad. Estamos hablando de algo que tiene que ver con la madre de Can, Guldan Yaman. ¿Os acordáis de ella? Siempre se la veía súper cercana a Demet, parecía que se llevaban de maravilla, ¿verdad? Pues bien, la cosa ha dado un giro de 180 grados. Mirad, hace poco hubo una celebración, un evento importante para Can Yaman. Y ahí estaba toda la familia, su madre, claro. Pero, ¿quién brilló por su ausencia? Sí, adivinasteis. Demet Özdemir. Y no solo no fue, que bueno, a veces las agendas no cuadran, ¿no? Pero es que la cosa va más allá. Los que están más pegados a la prensa turca, a este mundo del famoseo, dicen que Demet ha estado, como diciendo que no hay nada de nada con Can, que ya son pasado. Y no solo eso, se ha enterado de que la madre de Can, Guldan, estaba buscando seguir en contacto, quizás para mantener esa buena relación que parecía haber. Y lo que hizo Demet, pues según dicen, ha sido un muro total. Como si no quisiera saber nada ni de Can ni de su madre. Para ser honestos, yo me quedé de piedra cuando leí esto. Porque yo pensaba, y creo que muchos pensábamos igual, que entre Demet y la señora Yaman había un cariño sincero. Se veían juntas sonriendo en fotos, hablando bien la una de la otra. Era como una familia ya, ¿no os parecía a vosotros? Pero ahora parece que Demet ha puesto una línea roja y no hay quien la mueva. Lo que yo creo que está pasando aquí es complicado. Por un lado, está la ruptura con Can Yaman. Que no fue nada fácil, ¿eh? Se rumorea mucho de los motivos, de si fue por presión de los fans, de si Can se enfocó demasiado en su carrera internacional, lo que sea, terminó. Y supongo que una ruptura así, tan mediática, deja heridas. Pero, ¿hasta qué punto te alejas de la madre de tu expareja? Muchos dicen que es normal, que si ya no estás con el hijo, pues se cortan los lazos. Pero es que la señora Yaman no es una desconocida, es la madre de Can. Y ella, al parecer, intentó mantener esa conexión. Hay gente que lo ve como una señal de que Demet está pasando página de una vez por todas, y que no quiere ni un recordatorio de su relación con Can. Es una estrategia para sanar, para seguir adelante. Y es válido, cada uno maneja sus duelos como puede. Pero otros, y aquí es donde entra el salseo de verdad, sugieren que quizás hay algo más detrás. Que a lo mejor Demet está resentida, o que hay alguna otra persona involucrada que ha influido en su decisión. No sé, tampoco quiero inventarme cosas, pero es que la frialdad que parece haber mostrado, es bastante llamativa. Y luego está el tema de Can. ¿Cómo se sentirá él? Imagino que es incómodo. Si su madre intenta mantener una buena relación con la ex y la ex le pone esa cara de póker, pues no es agradable para nadie. ¿Estará Can al tanto de todo esto? ¿Qué piensa el de que su madre se quede un poco colgada, por así decirlo? Lo que sí está claro es que este gesto de Demet ha sido una sorpresa mayúscula. Nadie, absolutamente nadie, esperaba que se portara así. Sobre todo porque la imagen que teníamos de ella era de ser una persona cálida, cercana. Y esto, pues, no encaja. Es como si hubiera tenido un cambio de chip total. Quizás ha decidido que su círculo tiene que ser más pequeño, más selectivo. O a lo mejor es una forma de marcar territorio, de decir, hasta aquí he llegado con todo lo relacionado con Can Yaman. Y yo me pregunto, ¿hasta qué punto esto afecta a la relación entre madre e hijo? Porque si la madre se siente mal por este rechazo, pues eso también puede generar tensión. ¿Se verá obligada la señora Yaman a elegir entre su hijo y mantener el contacto con Demet? Espero que no, sería muy triste. En fin, te salseo está que arde, ¿eh? Demet Özdemir, que pensábamos que tenía una relación estupenda con la madre de Can Yaman, resulta que ahora le ha cerrado la puerta en las narices. Un drama turco en toda regla. Y nos deja a todos preguntándonos qué narices ha pasado para llegar a este punto. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Demet tiene motivos para estar tan distante con la madre de Can, o pensáis que se está pasando de la raya?